Hola, buenas tardes. Ahí ya comenzamos. Estamos terminando de admitir, no sé si queda alguien por admitir. Este es un evento híbrido, así que tenemos gente acá presencial y también ustedes a distancia. Y bueno, para quienes por ahí participan por primera vez de nuestros seminarios, les cuento, mi nombre es Valeria Berros, soy directora del proyecto de investigación Meulen, profundización de aportes jurídicos sobre la cuestión ecológica en clave latinoamericana, que se desarrolla en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales acá en la UNL. Y dentro del marco de ese proyecto tenemos varios seminarios permanentes en realidad, y uno de ellos es este, que es un seminario permanente de estudios críticos sobre legislación y jurisprudencia. Entonces nos vamos, reuniendo con distintos motivos para analizar distintas temáticas y distintas problemáticas que estamos estudiando, y también que estamos trabajando de distinto modo con distintos también instituciones y distintos colectivos sociales y actores sociales. En la reunión de hoy lo que nos hace confluir acá es un caso que está actualmente en marcha, que es uno de los primeros litigios climáticos en Argentina. Entonces pensamos una estructura que es básicamente una muy breve presentación de mi parte en relación a los litigios climáticos y un poco cuál es la situación de ese tema a nivel regional y acá en Argentina en particular, para luego dar paso a las voces de Rafael Colombo y de Lucas Michelud, que son parte de la Asociación Civil Abogados y Abogadas Ambientalistas, Asociación, perdón, de Abogados y Abogadas Ambientalistas, que forman parte de esta causa judicial, de una de las causas judiciales en realidad que hay en torno al tema de la exploración offshore en Mar del Plata. Y también contamos con Julieta Paladino, que ella forma parte del colectivo Ecos de Mar, de la ciudad de Mar del Plata, así que vamos a también tener la posibilidad de escucharla a ella desde Mar del Plata. De hecho, esto es lo que nos permite un poco la virtualidad, poder tener estas posibilidades de diálogo más allá de las distancias. Y bueno, como les decía, el tema de la litigación climática hoy empieza a tener un poco más de resonancia en Argentina. Es un tema bastante nuevo en nuestras latitudes, no así en otros lugares donde la litigación climática ya tiene una proliferación de casos bastante grande, y además tiene podríamos decir, un tipo de casos que se han ido desarrollando y se han ido fortaleciendo a lo largo del tiempo. Fundamentalmente estamos hablando de casos que se encuentran vinculados con lo que se conoce como norte global, para poner algún nombre, pero lo cierto es que en nuestra región, particularmente en América Latina, este es un tema más reciente, podríamos decir de alguna manera, y eso da cuenta también de algunas particularidades, si se quiere. En términos generales, cuando nosotros miramos el asunto en general del cambio climático, rebobinando un poquito, nos encontramos allí con que estamos en presencia de cuestiones que vinculan muchos ámbitos del saber. Uno de esos ámbitos es precisamente el derecho, y de hecho el cambio climático tuvo muchas traducciones en términos jurídicos en distintas escalas regulatorias. Es como bastante rico ese acervo de legislación, fundamentalmente si pensamos como una especie de inicio o de momento más o menos inicial, aunque no es el momento inicial sobre la discusión en términos jurídicos, pero se suele poner como punto de partida la Convención Marco de Cambio Climático del 92, y cómo luego toda una serie de conferencias de partes fueron generando toda una serie de derivas. Esas derivas tuvieron que ver, entre otras cosas, con normativas, con diseños de instituciones y con toda una serie de compromisos a nivel local, con una agenda que se piensa también globalmente. Entonces ahí es como interesante mirar cómo ese espacio se vincula también con cuestiones no solamente jurídicas, sino también con cuestiones locales que tienen como su traducción en términos de derecho. Eso me parece que es interesante. Pero es cierto también que cuando uno mira con un mayor nivel de detalle cómo es que se dan esta traducción del cambio climático en términos jurídicos, se encuentra con que hay ciertas dificultades de aprehensión de este fenómeno. Esto lo trabaja muy bien una profesora que es francesa, se llama Marianne Scheller-Mead, que un poco pone en discusión de qué manera, por más que hay una gran traducción de cuestiones vinculadas con el cambio climático a nivel regulatorio, lo cierto es que también
hay ciertas dificultades para que las normativas puedan realmente dar cuenta de la complejidad de ese fenómeno. Y ella particularmente distingue dos causas. Una primera que tiene que ver con la complejidad de trabajar con el concepto de cambio climático, que es un proceso, y nosotros estamos acostumbrados a trabajar con categorías jurídicas que son más estancas y no son tan pensadas en términos de procesos, por un lado, y nosotros en el campo jurídico trabajamos más bien en base no solamente a conceptos, sino también a conceptos en buena medida dicotómicos. Entonces ahí aparece un problema que no puede ser abordado desde esa perspectiva. Y por el otro lado también, otra de las cuestiones que se suelen plantear es que hay una relación bastante vacante todavía, por más que el cambio climático es un tema que se discute mucho, cuando uno mira más fino al interior del campo jurídico, se encuentra con que la relación causas-consecuencias del cambio climático al interior de causas judiciales es aún bastante incipiente. Y si bien muchas veces se plantean causas judiciales en términos ambientales, solo raramente, o de manera, más que raramente, de manera muy incipiente, se empiezan a asociar ciertos fenómenos con cuestiones vinculadas al cambio climático. Y particularmente uno puede pensar, por ejemplo, en la deforestación. Hay casos de deforestación, pero las asociaciones con el tema del cambio climático recién empiezan a aparecer ahora. Podemos vincularlo también con el tema de incendios, que de hecho hay un caso en la Corte por las quemas del Delta del Paraná, que es un caso previo al que vamos a ver hoy, y que también incorpora en una de las varias acciones judiciales que se presentan, también incorpora la variable climática. Y por otra parte también uno podría pensar similares cuestiones con respecto al tema de, por ejemplo, inundaciones. Lo que es interesante ver también es que si bien esos fenómenos están en principio bastante poco ligados entre sí, una particularidad que tiene los primeros casos de litigación climática en nuestra región es que empiezan a asociar la litigación climática con otros procesos que se están desarrollando también en nuestras latitudes, en América Latina, para poner una geografía más acotada y más delimitada. Y puntualmente estoy hablando acá de otros procesos como el muy conocido ya y muy tematizado también, giro ecocéntrico latinoamericano. En ese sentido, cuando uno mira el primer caso de litigación climática en nuestra región, que tiene una sentencia ya, y es un caso que es bastante conocido y que tiene que ver con un conflicto por deforestación en Colombia. De hecho es un caso que se conoce como Jóvenes versus Colombia, y que tiene que ver con un conjunto de niños, niñas y adolescentes que inician una acción judicial para frenar la deforestación en Colombia, teniendo una serie de proyecciones temporales que los colocan a ellos en su adultez mayor, y viendo cómo en función de esas proyecciones temporales su calidad de vida iba a ser muy inferior a la calidad de vida que tienen hoy las personas con esas edades, y eso continúa y se empeora a medida que vamos pensando en las generaciones que lo sucedan. Y en la sentencia que resuelve ese conflicto, que tiene que ver puntualmente también con una serie de no cumplimiento de compromisos adquiridos por parte de Colombia en materia de cambio climático, en esta estructura que se encadena con la Convención Marco de Cambio Climático y sus sucesivas COP y acuerdos. Particularmente en ese caso era muy relevante el Acuerdo de París. Lo cierto es que en este caso, que es un caso vinculado especialmente a la deforestación como generadora de gases efecto invernadero, lo cierto es que en este caso en particular, la Corte Suprema de Colombia incorpora no solamente una solución a este tema a través de algunas ideas muy innovadoras, como por ejemplo la posibilidad de pensar en un pacto intergeneracional, sino que también se hace un poco eco de lo que sucede a nivel latinoamericano con este giro ecocéntrico, y reconoce a la Amazonía colombiana como un sujeto de derecho. Y algo más o menos parecido se puede ver en otras causas judiciales de varios países latinoamericanos. Puntualmente estamos hablando de casos que se vinculan con Perú, con Ecuador, con Brasil y con Argentina también. Este caso que les mencionaba del Delta del Paraná hace esa asociación, y además de vincular la cuestión climática, incorpora también la idea de reconocer al delta como un sujeto de derecho y nombrarlo un guardián, que esto tiene mucho que ver con la trayectoria que ha tenido en América Latina la idea de
de este giro ecocéntrico que no solamente tiene que ver con países que reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos, sino también con otros países que, como el caso colombiano, por más que no tengan ese reconocimiento expreso, reinterpretan la normativa vigente desde ese prisma. Eso está ganando como mucho, podríamos decir, mucho terreno en los últimos años a nivel jurisprudencial. Dentro de ese marco nos encontramos con que hoy en Argentina tenemos un caso que de hecho es un caso que está en marcha y que es el caso de la exploración petrolera offshore, que es lo que hoy vamos a trabajar. La idea es poder conocer el caso un poco más en detalle a través de actores y actoras, Julieta, que están muy implicados en el mismo. Es un caso en el cual tenemos distintos tipos de acciones judiciales presentadas, lo cual es muy interesante, es medio parecido en ese sentido al caso del Delta del Paraná, porque encontramos distintos argumentos para pensar un mismo problema. Hay algunos que están más versados hacia el cambio climático, otros no, otros que tienen que ver más con la cuestión de la biodiversidad, etc. Así que, bueno, en este caso puntual vamos a escuchar a través de Lucas y de Rafael, no sé quién de los dos va a exponer primero. Bueno, primero viene Rafael Colombo, que como les decía recién, es una de las personas que está llevando esta causa judicial, así que bueno, no robo más tiempo porque lo más rico que tenemos hoy es poder escucharlos a ustedes, y si quieren ir dejando algún tipo de pregunta o inquietud en el chat, lo pueden hacer y después al final lo recuperamos, pero también por ahí si a ustedes no les molesta y alguien quiere comentar algo o decir algo, les podemos habilitar eso, ¿no? En el momento, no hay problema. Y Rafa, si vos querés pasar PowerPoint... No voy a pasar. Bueno. No, pero sí yo quiero deshabilitar la sala de espera, si no, ya queda esto. ¿Elevarlo? ¿Por qué? Porque yo soy muy alto. No va a estar tan improbado. A ver, bueno. A ver, vamos a ver si esto anda. Ahí está. Ahí está. Pero vos tenés que mirar... Sí. O sea, sentate en mi silla, mejor. Para escuchar. Bandejas. Guarda que allá tenés el cambio. Bien, listo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué raro esto, ¿no? Es la primera vez que lo hago, ¿no? No sé, voy a estar mirando como a dos audiencias. Bueno, es un gustazo estar aquí en esta facultad. Agradecer a todos y todas los que pudieron acercarse acá a la facultad de manera presencial, también amigues, militantes, activistas que están conectados. Bueno, Julieta, con quien venimos trabajando hace bastante tiempo esta causa judicial, representando uno de los movimientos socioambientales más importantes de la costa atlántica con relación a este tema, junto con muchas otras organizaciones como Surfrider, Kula Earth, entre muchas otras. Bueno, lo veo también a Víctor, de OPESUR, también una organización muy importante de Argentina. Gustavo, ¿cómo andas, Gustavo? Gustazo también saludarlo, Gustavo de Surfrider, bueno, Pablo, bueno, muchos amigos conocidos, así que es un placer poder estar aquí reunidos para charlar sobre estos temas. Bueno, en primer lugar, digo, para tampoco ser demasiado extenso, queremos hablar de varias cosas. La primera tiene que ver un poco con la historia de la cuestión offshore en Argentina, que tiene como dos grandes momentos. Un momento que de alguna manera está íntimamente vinculado a la presentación de esta acción de amparo ante la Justicia Federal de Mar del Plata, y un segundo momento que tiene que ver un poco más atrás en el tiempo con la historia de la explotación offshore en Argentina, sobre la que es interesante realizar una serie de disquisiciones en relación a, bueno, una serie de discursos que se han vertido desde las corporaciones petroleras y el Estado Nacional en relación a ese tipo especial de manifestación de la industria hidrocarburífera en Argentina y, por supuesto, en América Latina y en el mundo. Como ustedes saben, entre 2018 y 2019, el expresidente Macri llamó a una licitación, concurso internacional para la adjudicación de más de 23 áreas de las cuencas del mar argentino frente a las distintas costas de la provincia de Buenos Aires, de Río Negro, de Tierra del Fuego, de la cuenca oeste de Malvinas Argentinas, abarcando aproximadamente 220.000 kilómetros cuadrados, precisamente para que se lleven a cabo tareas de exploración y de explotación offshore. Y por supuesto, en el marco de ese concurso internacional fueron adjudicadas 11 empresas, la mayoría de esas empresas, todas prácticamente, con excepción de YPF, sobre la que después podemos decir algo con el motivo de su centenario, el cumplimiento de sus 100 años, que fue el pasado 3 de junio, pero la mayoría, casi todas las empresas adjudicatarias son corporaciones petroleras extranjeras, con pésimos antecedentes en distintas partes del mundo, donde han llevado a cabo este tipo de operaciones, incluso
muchas otras. Nosotros desde un primer lugar generamos un cuestionamiento público en relación a este llamado de licitación porque lo consideramos como manifiestamente incompatible con los compromisos que asume Argentina en materia climática, sea por vía convencional, a través del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, sea a través del Acuerdo de París, y particularmente a partir de diciembre de 2019 con la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático. O sea que hay como tres instrumentos normativos específicos en materia climática que Argentina hoy posee tanto por vía convencional como por derecho federal, y por supuesto el complejo constitucional y de derecho federal en materia ambiental. El gobierno argentino después avanzó con ese proceso licitatorio, con la adjudicación, y con cada uno de los expedientes administrativos, de hecho está avanzando actualmente, con cada uno de los expedientes administrativos que estamos involucrando cada uno de estos permisos de cada una de estas cuencas frente a estas provincias a lo largo prácticamente de toda la costa atlántica. En ese contexto es que desde Greenpeace Argentina, y Culaer, Surfrider, Ecos de Mar, quiero mencionar a todas, Asociación de Surf Argentina, la organización MAR, Asociación de Surf Necochea Quenquén, Asociación General de Alvarado de Surf de Miramar, entre muchas otras también la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, interpusimos una acción de amparo, ¿no? Particularmente haciendo dos grandes cuestionamientos. Un primer cuestionamiento, esta licitación internacional, ¿no? Un cuestionamiento más genérico sobre todos los permisos otorgados, y un cuestionamiento en particular relativo a uno de los primeros proyectos que está avanzando sobre las costas, sobre la costa atlántica, específicamente en la cuenca argentina norte, CAN 118, CAN 110 y CAN 113, que se encuentran particularmente frente a las costas de la ciudad de Mar del Plata y muchas otras localidades del partido de General Pueyrredón, a 300 kilómetros aproximadamente de distancia. Este primer permiso tiene como a una de las primeras empresas, una de las empresas que lo lidera este proyecto es Equinor, una empresa de capitales noruegos, una empresa que también posee severos cuestionamientos a nivel internacional, de distintas características. Hace poco, de hecho, se llevó a cabo la asamblea de accionistas de Equinor. Hay muchos cuestionamientos vinculados a sus estándares ambientales de acuerdo a la región en donde le toque operar, a la flexibilización que se ha generado en cuanto a medidas de seguridad, entre muchísimos otros. Esta es la empresa que lidera el proyecto en sociedad sugestiva con Shell, otra empresa de la que me parece que no vale la pena referirme a sus pésimos antecedentes y a distintos pronunciamientos judiciales que han acaecido en el marco de la litigación climática, y lamentablemente YPF Argentina, ¿no? Esta empresa que decía hace poco cumplió 100 años. O sea, tenemos nuevamente no solamente a corporaciones extranjeras que avanzan en estos proyectos, sino una empresa de capitales estatales, recuperados a partir de 2012, que está liderando un proceso de intensificación y profundización de las matrices energéticas fosilistas y extractivistas en Argentina, ¿no? Basta mencionar Vaca Muerta, ese colosal yacimiento del cual solo en la provincia de Neuquén, de acuerdo a estadísticas oficiales, hay 2.200 pozos fracturados, y ahora buscando nuevas fronteras de expansión de la mano de la industria hidrocarburífera offshore sobre el mar argentino. Realizamos muchos cuestionamientos sobre estos permisos otorgados, sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental que llevó a cabo el Ministerio de Ambiente junto con la Secretaría de Energía, ¿no? Como los dos grandes resortes institucionales estatales, ¿no? Esa gran comunidad de conversación estatal que se genera entre un actor propiamente ambiental, como es el Ministerio de Ambiente, y un actor que posee una racionalidad claramente ligada a la profundización de las matrices extractivistas y fosilistas, como es la Secretaría de Energía, ¿no? Conviviendo en permanente tensión y finalmente en alianza a los fines de otorgar efectivamente la declaración de impacto ambiental mediante la resolución que dictó el ministro Juan Cabandier en diciembre del año 2021 y que motivó de alguna manera la presentación de esta acción de amparo. ¿Cuáles son los principales cuestionamientos? Bueno, nosotros planteamos esta acción primariamente en términos climáticos, o sea, como que el argumento nuclear de la acción es un argumento que gira en torno a la cuestión climática, y para eso hicimos como varias cosas. La primera de ellas es, bueno, hacer un análisis de carácter legal, formal, entre el andamiaje administrativo, normativo, que es propio del expediente de aprobación, y después también, por supuesto, la relación de compatibilidad e incompatibilidad entre las normativas que les mencionaba anteriormente con este proyecto en particular y sus proyecciones en términos de extracción
de barriles de petróleo, o equivalentes a barriles de petróleo, por el plazo que dura la concesión, que es aproximadamente entre 20 y 30 años, ¿no? Concesiones que tienen una duración en el tiempo bastante considerable y que también al mismo tiempo son incompatibles con los compromisos de Argentina en materia de Naciones Unidas, en la Agenda 2030, los compromisos 2050, etc. Pero les decía, para eso también recurrimos a prueba científica producida ad hoc por la Universidad Nacional del Centro, básicamente por el equipo liderado por Gabriel Blanco, que es miembro del Instituto del IPCC, uno de los muchos científicos de Argentina, científicos y científicas de Argentina que integran el IPCC, bueno, que elaboraron informes específicos acerca de 2 o 3 cuestiones relevantes. La primera, no solo tiene que ver con los compromisos globales, que surgen particularmente del Acuerdo de París, sino particularmente con las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? Es decir, estos compromisos que asume particularmente el Estado argentino en consonancia con el Acuerdo de París, y cómo ese compromiso que asume el Estado argentino mediante documentos de políticas públicas, planes en materia climática, se presenta como manifiestamente incompatible con este proceso licitatorio masivo sobre 220.000 kilómetros cuadrados en las costas del mar argentino. Entonces esa fue como uno de los principales insumos probatorios, ¿no? Que además al mismo tiempo contemplaban apreciaciones sobre la exploración sísmica, sobre los potenciales derrames petroleros, sobre los antecedentes de la industria hidrocarburífera offshore en distintas partes del mundo, ¿no? Vale la pena que mencione o vuelva sobre lo que ocurrió en Perú con Repsol hace muy poco tiempo, las playas frente a la costa de Brasil, que tienen pésimos antecedentes y muchos derrames con playas completamente empetroladas, y muchos otros ejemplos que podemos mencionar. De hecho, yo siempre repito que la historia de la industria hidrocarburífera offshore es una historia atravesada por explosiones, filtraciones, accidentes y grandes desastres ambientales con consecuencias irreversibles. Ese es un dato casi, diría, de naturaleza empírica. Pero bueno, este argumento nuclear de naturaleza climática se ve de alguna forma respaldada por esta prueba científica producida por este grupo de expertos de una universidad pública de Argentina, bajo un modelo de ciencia digna, desprovista de conflictos de intereses y al servicio del campo popular, para contrastarla, por ejemplo, con los estudios de impacto ambiental que produce una consultora como Cerman, a la medida de su requirente, que es precisamente la empresa Equinor, ¿no? Difícilmente un estudio de impacto ambiental diga algo comprometedor en relación a la empresa que lo solicite y que por supuesto le paga a la consultora, ¿no? De hecho, Cerman tiene entre muchos otros clientes a Yandenul, una empresa también muy cuestionada por las tareas de dragado y de sobredragado de la hidrovía Paraná-Paraguay. Pero más allá de eso, así hicimos un análisis también sobre la política energética de la República Argentina, un análisis que también está basado en documentos internacionales del IPCC, con los propios documentos oficiales del Estado argentino en materia energética, una descripción de la matriz energética de la República Argentina y sus rumbos y proyecciones en función de Vaca Muerta y este proyecto offshore. Pero decía, es un argumento nuclear que después podemos comentar porque a lo mejor aquí en Argentina todavía los argumentos climáticos no tienen la debida recepción por parte de los tribunales, o la debida consideración, pero que también fueron robustecidos con argumentos periféricos, que por supuesto están en consonancia con el argumento nuclear, que son argumentos quizás más vinculados a, por ejemplo, la protección de la diversidad biológica en el océano y en el mar argentino, particularmente la ballena franca austral, que ha sido declarada monumento natural, con todo el estatus que ello implica en términos jurídicos en la clave de la ley de parques nacionales. Bueno, el delfín franciscana también, que es monumento natural por la provincia de Buenos Aires. También introducimos argumentos en relación a los impactos de la exploración sísmica, con muchísima prueba documental, científica, producida, reitero, por fuentes muy confiables, que advierten sobre este gran problema de lo que son aros de camiones submarinos de aire, que se producen todo el tiempo dentro del mar argentino y que generan muchas consecuencias para la diversidad biológica oceánica y particularmente para la ballena franca austral. Hay muchos otros argumentos que también introdujimos, por supuesto hicimos un análisis como muy pormenorizado en el escrito sobre los principales defectos de la evaluación de impacto ambiental, que son muchos y severos. De hecho, incluso podemos conversar luego sobre la última disposición, la última resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata, que se concentra específicamente sobre eso. Es un gran debate pendiente en Argentina, tener una ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental, con todo lo que ello implica en términos de diseños institucionales, ¿no? Porque yo siempre digo que la evaluación de impacto ambiental es como la caja de resonancia de una comunidad de conversación democrática, ¿no? ¿Quiénes son los actores que intervienen? ¿Quiénes son los actores que están excluidos? ¿Qué información se comparte? ¿Bajo qué metodología se produce?
En ese sentido es muy interesante explorar bajo determinados estándares acerca de la teoría democrática, cómo funcionan precisamente esos procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Vale, vos guíame si me estoy excediendo con el tiempo, así yo acelero. Pero bueno, después decía que el segundo gran riesgo, además de la exploración sísmica, son los derrames, el riesgo que deriva de la perforación y extracción de petróleo, ¿no? Hubo un análisis muy interesante de 50 años de estadísticas de accidentes de industria hidrocarburífera offshore que arrojaron serias posibilidades de que ocurran derrames en el marco de la ejecución de esta segunda etapa, que no es tanto la exploración sísmica. Abro paréntesis, la exploración sísmica lo que intenta hacer es generar una exploración precisamente sobre el lecho marino para ver si existen o si hay hidrocarburos y después pasar a la etapa de perforación y extracción. Y en el marco de este proceso de extracción, durante este plazo, a esta escala, es una escala muy compleja, lo que me da pie también para plantear de que Argentina no tiene experiencia en materia de industria hidrocarburífera offshore, por lo menos a este nivel. En Argentina, de acuerdo a datos del Observatorio Petrolero Sur, tenemos aproximadamente, a ver, lo tengo por acá, tenemos 187 pozos perforados, de los cuales solamente 36 se encuentran actualmente en producción, y esos 36, 35 están en la cuenca austral marina frente a la costa de Tierra del Fuego y frente a las costas de Santa Cruz. Esos 35 pozos offshore que hoy tenemos en Argentina están a una profundidad y a una distancia no mayor de 100 metros de la costa, y hay un solo pozo en la cuenca Malvinas que tiene una profundidad de 500 metros. Acá estamos hablando de una distancia de como mínimo 300 kilómetros de las costas, que se tiene que realizar necesariamente en el periodo estival, por las contingencias climáticas que tiene el mar y el océano en determinados momentos del año, y a una profundidad de más de 2.000, 3.000 metros de profundidad, decía. Entonces, Argentina no tiene ningún tipo de experiencia técnica ni institucional para llevar a cabo este tipo de actividad, por lo menos en los términos que está planteado y con la complejidad que posee. Bien, un poco para ir cerrando, en esto de lo que es a lo mejor las tendencias que existen en relación al litigio climático, yo creo que el litigio climático es una estrategia interesante que de alguna forma está redefiniendo muchas cosas, es una tendencia que creo que tiene cada vez más instalación a nivel global. En América Latina tenemos algunos ejemplos, pero quizás no está tan desarrollada como por ejemplo en Estados Unidos, en algunos países de Europa, pero sí es como un gran desafío para las organizaciones de la sociedad civil, incluso para el Estado y para las empresas, empezar a considerar la dimensión climática seriamente, precisamente por la coyuntura de crisis climática y ecológica que está atravesando el planeta, y a la que ningún habitante del mundo es ajeno. Y especialmente en lo que tiene que ver con la idea misma de justiciabilidad en relación al litigio climático, ¿no? El litigio climático entendido como parte integrante de un movimiento mucho más amplio, que es la justicia climática. No necesariamente son lo mismo, pero están muy relacionados. Entonces, hay una tendencia identificada por distintos centros de estudios, el Sabin Center, la Universidad de Nueva York, que están realizando monitoreos permanentes del estado de la cuestión sobre el litigio climático en el mundo, que nos arroja quizás algunas pistas a partir de algunas de las experiencias que mencionaba Valeria recientemente, que nos ayudan a pensar cómo podemos encarar esto aquí en la República Argentina, ¿no? Quizás a veces de una manera un tanto experimental, y en donde las primeras acciones que se lleven a cabo, como incluso esta, no van a tener a lo mejor la recepción o el reconocimiento debido en términos de argumentación jurídica climática por parte de los tribunales. De hecho, prácticamente ninguna de las decisiones que se han tomado hasta ahora, ni del juez de primera instancia ni de la Cámara Federal, han hecho hincapié en la cuestión climática. Sí hubo un dictamen de un fiscal del Ministerio Público que hizo referencia a los argumentos climáticos que interpusimos en la acción, pero claramente hay como una suerte de resistencia que está dada quizás un poco por esta idea de que los impactos climáticos son algo abstracto, ¿no? Parece, obviamente que yo no estoy de acuerdo con eso, creo que si hay algo que no es abstracto son los impactos climáticos precisamente, pero hay una percepción que incluso está acreditada empíricamente en estos estudios que les mencionaba anteriormente, acerca de que los impactos climáticos son abstractos, hay una cuestión que tiene que ver con su propia fenomenología que está ligada a cómo se prolongan en el tiempo, cómo se van manifestando de manera progresiva y acumulativa. Por supuesto, tenemos eventos climáticos extremos, pero particularmente en lo que tiene que ver con relacionar
las matrices energéticas fosilistas en el mundo y particularmente en Argentina y la región, y cómo eso se relaciona con los compromisos climáticos asumidos a nivel global, regional y nacional, hay claramente una suerte de desconexión que por lo menos en el imaginario de ciertas cortes y tribunales todavía no está lo suficientemente enraizado. Bueno, actualmente tuvimos una decisión judicial de la Cámara Federal de Mar del Plata, sobre la que va a exponer Lucas Michelau, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que es también uno de los firmantes de esta acción judicial. Y bueno, en líneas generales eso es un poco lo que tengo para compartir. Si les parece, les cedo la palabra a Lucas, y después podemos continuar con Julieta y debatir un poco, charlar entre todos y todas. Gracias. Es raro, ¿no? Sí, es raro. Y lo voy a decir para que quede grabado, ¿no? Bueno. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, gracias por la invitación, gracias por las palabras también de Valeria. Y la verdad que es un formato muy interesante, también nuevo para mí, pero creo que permite un poco capitalizar, si algo se puede, de esta pandemia, ¿no? de recuperar y de dejar en pie, ¿no? Por lo menos en ámbitos académicos y no académicos, la posibilidad de la conexión remota, así que en buena hora. Bueno, Rafael sintetizó muy bien los lineamientos generales de la acción que hemos presentado en conjunto con varias organizaciones. Yo ahora voy a dar algunas precisiones del proceso fundamentalmente, y es quizá la parte más engorrosa o la parte por ahí más aburrida, pero no menos importante, que es sistematizar lo que fue el derrotero judicial, que está en trámite, que está abierto, pero que ha tenido marchas y contramarchas, muchas de ellas de público conocimiento por el estado de situación, por lo sensible que es este caso, por varias razones que las podemos conversar en el posterior debate. Así que un poco la idea de mi intervención es comentar un poco lo que fue esta ofensiva legal que muy bien sintetizó Rafael, que surgió desde abajo, surgió desde las organizaciones de la sociedad civil en el marco de determinadas autorizaciones que se venían realizando con determinados procesos de audiencias públicas, pero que finalmente, bueno, se dictó la resolución 436 a finales del año 2021. Para ordenar un poco, luego del dictado de la resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, la resolución cuestionada, la 436 del 2021, entre el 7 de enero y el 13 de enero del 2022, es decir, en algo así como 6 días, se interpusieron un total de 4 acciones judiciales. El 7 de enero concretamente se interpusieron 2 causas, que los autos caratulados para poder también mencionar, digo, a la totalidad de las causas, es por un lado Godoy Rubén Oscar contra Estado Nacional y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y otros, hay otros organismos codemandados. Es la causa o el expediente 58 del 2022, y el 7 de enero también se interpuso otra causa, Organización de Ambientalistas Autoconvocados, también sobre amparo ambiental, es la causa 70 del 2022. Esto fue, como les decía, el 7 de enero. El 13 de enero se incorporaron otras 2 causas al proceso, en este caso Montenegro Guillermo Tristán contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable sobre amparo ambiental, que ha generado inclusive, luego de algunas cuestionamientos que ha hecho principalmente el Estado Nacional sobre esta causa, ¿no? Darle algún viso de mayores niveles de tensiones políticas, ¿no? al proceso de por sí judicial.
y también la causa Fundación Greenpeace Argentina y otros contra Estado Nacional, que es la causa 105 del 2022. Esta última causa es la causa en la cual hemos participado. Yo ahora voy también a mencionar un poco la totalidad de los actores de nuestra causa, pero digo, para tener bien en claro, fueron 4 causas que se presentaron digamos, en 2 líneas temporales. En lo que refiere a nuestra causa, los actores, es decir, todas las organizaciones de la sociedad civil que suscribieron el amparo con una cautelar incluida fueron Greenpeace Argentina, Surfrider Argentina, Asociación de Surf Argentina, Fundación Patagonia Natural, Asociación Civil Medio Ambiente Responsable, lo que es Organización MAR, ULAGIR, Asociación Civil, Asociación de Surfistas de Necochea, Quequén, Asociación de General Alvarado de Surf, Asociación de Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, con las cuales pertenecemos con Rafael, y Ecos de Mar, que bueno, está también Julieta para conversar posteriormente. Por lo tanto, de la interposición de estas 4 acciones, como les decía, cuestionando la resolución 436 del Ministerio de Ambiente por estas 3 áreas, por estos 3 CANs, lo que sucedió por la identidad del objeto de estas causas es dársele un mismo proceso, es decir, hubo lo que se denomina una conexión, y por lo tanto hay 4 causas, pero que en rigor es un solo proceso. Esto significa que todos los actores de estas distintas causas están hoy unificados en un mismo procedimiento judicial, y las decisiones que se van estableciendo y se van determinando en ese proceso afecta a todas las partes, tanto a los actores como a los demandados. Bien, entonces, recapitulando, el 13 de enero se interpone la última acción judicial. Al día siguiente, el 14 de enero, el juez federal Martín, que es el juez natural quien toma las distintas causas, se declara competente, que es el primer gran hecho, todos sabemos, frente a una acción de amparo, es el planteo en sí de lograr la competencia del juez interviniente, y toma, por lo tanto, todas estas causas y hace formalmente el proceso de acumulación y conexidad. El 11 de febrero, la gran parte de las causas, nuestra causa concretamente había solicitado puntualmente una cautelar, es decir, es un amparo con cautelar para paralizar precisamente las exploraciones y lo que bien señalaba Rafa por una serie de irregularidades a lo largo de todo el procedimiento. El 11 de febrero el doctor Martín despacha favorablemente la cautelar y ordena la inmediata suspensión del proyecto cuestionado, notificándole en este caso a Equinor Sucursal Argentina que se abstenga de realizar todas las tareas de exploración que estén vinculadas al proyecto en el marco de estas autorizaciones, de las autorizaciones de la resolución cuestionada, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, es decir, una línea de temporal que coloca el juez Martín con la sentencia de fondo, ¿no? Básicamente, digo, hay un montón de argumentos que expresa el juez Martín en el despacho de la cautelar, pero básicamente lo enmarca en 3 razones. Por un lado, en el cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación, en el marco inclusive de lo que es el acuerdo de Escazú, ¿no? Por otro lado, en la falta de una instancia de consulta al municipio General Pueyrredón. Recuerdan que de las 4 causas, una la había interpuesto precisamente el intendente de Pueyrredón. Y por otro, las serias falencias que tiene el estudio de impacto ambiental en función de no contemplar o no proyectar en la declaración de impacto ambiental los efectos acumulativos de las exploraciones que se pretenden realizar sobre todo el mar argentino. Entonces, el 11 de febrero dicta la cautelar, hace lugar a la cautelar. El 13 sale por Twitter una polémica foto de la cual no voy a hacer ningún comentario. El 16 de febrero del 2022, es decir, algunos días después de haber notificado la cautelar,
El Estado Nacional apela a la cautelar y también recusa al juez natural, al juez Martín, solicitando que se lo declare incompetente, exigiendo que la causa pase a ser tramitada por los tribunales federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, correrlo inclusive de jurisdicción. El 16 de febrero, es decir, el mismo día, el juez Martín abre ese incidente de recusación, contesta la impugnación que realiza el Estado Nacional y las empresas, negando obviamente que su accionar encuadre en las causales que prevé el Código Procesal Federal, hasta tanto la Cámara Federal de Mar del Plata resuelva acerca de su continuidad o no frente al caso, y gira inmediatamente el expediente al Juzgado Federal número 4, a cargo del doctor Alfredo López. Esto fue todo el 16, ¿no? Tanto la apelación como la implementación y trámite o la sustanciación del trámite del incidente. Al día siguiente, el 17 de febrero, antes habíamos dicho se había presentado el Estado Nacional, se presenta ahora YPF y Equinor, y de manera conjunta las empresas petroleras apelan la medida cautelar, también recusan al juez Martín y solicitan lo mismo que había solicitado en este sentido el Estado Nacional, que se lo declare incompetente, solicitando que la causa se remita a los juzgados federales de Cali. El 18 de febrero, al día siguiente, ya el nuevo juez de la causa, Alfredo López, insólitamente hace lugar a los argumentos que presenta el Estado Nacional y las empresas petroleras y concede el recurso de apelación, suspendiendo la medida de la cautelar, ¿no? Bueno, esto sin lugar a dudas generó una fuerte discusión en términos jurídicos y en términos de incidencia de medios, de opinión pública, que podemos abrir el debate, digo, en lo que refieren a las cautelares o la suspensión de las cautelares, pero fue una resolución bastante particular. El 7 de marzo, Greenpeace y el resto de las organizaciones de la sociedad civil de la costa atlántica contestan, una vez que se les corre traslado precisamente de esta resolución del nuevo juez, contestan frente a los argumentos que había esgrimido el Estado Nacional y las empresas petroleras, estamos hablando de Equinor y YPF, y en líneas generales lo que hacemos en esta oportunidad las distintas organizaciones es que se rechace, que el juez en este caso rechace los recursos de apelación que habían presentado y ratifique la decisión del juez Martín, la cautelar dispuesta el 11 de febrero, y por lo tanto ordene, como lo había dispuesto esa cautelar, la inmediata suspensión de la aprobación de la campaña de adquisición sísmica en estos cánones. Cuya línea de tiempo, nuevamente, volviendo al origen de la cautelar, está atada hasta que se dicte una sentencia definitiva. Esto fue, como les decía, el 7 de marzo. El 21 de marzo, el fiscal general, ante la Cámara Federal, emite un dictamen que, si bien no es vinculante, fue importante, de hecho, en el devenir del proceso, porque el fiscal acá lo que dice en su dictamen fundamentalmente es que se debe rechazar la recusación planteada y le solicita a la Cámara que mantenga la vigencia de la medida cautelar otorgada por el juez Martín, y en un poco más de 30 páginas lo que hace el fiscal general es expresarse, digo, en su rol o en su responsabilidad funcional, favorablemente, diciendo que tenga por bien otorgada lo que es la competencia y la habilitación de instancia que se hizo oportunamente, e inclusive va un poco más allá el fiscal general y opina sobre algunas materias que no habían siquiera puesto a consideración. Por ejemplo, se refiere
a la afectación de las especies marinas, al principio precautorio, haciendo todo una narrativa muy prolija de la doctrina judicial de la Corte Suprema. Bueno, hace una mención expresa al acuerdo de Escazú, el impacto que tiene la actividad sobre el desarrollo pesquero. Bueno, es decir, va mucho más allá, en definitiva, reforzando un poco también los argumentos de la causa, y que, como vamos a ver ahora, en alguna medida también fueron importantes para la resolución de Cámara. Esto, les decía, es el 21 de marzo. 2 días después, el 23 de marzo, la Cámara Federal de Mar del Plata rechaza la recusación planteada contra el juez Martín, y confirma, y lo confirma al juez Martín a cargo de la tramitación de la causa judicial, ¿no? Es decir, vuelven las actuaciones nuevamente al juez natural, al juez que había intervenido originariamente. Desde el 23 de marzo, hasta el 3 de junio, el expediente, bueno, se encontró en trámite interno, esperando resolución de la Cámara, y finalmente en esta fecha la Cámara pasa a resolver la cautelar sobre el proceso, es decir, pasa a resolver sobre la cautelar dictada por el juez Martín, ¿no? Y la Cámara, básicamente, para resumirla y sin perder la dimensión técnica de la cautelar, lo que está básicamente planteando es que se mantiene la suspensión del proyecto de exploración y explotación petrolera offshore en el mar argentino, sobre por lo menos estas áreas, y establece una serie de disposiciones, ¿no? Por un lado, resuelve que el Estado Nacional, en este caso a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, debe dictar una nueva declaración de impacto ambiental que sea complementaria a la DIA ya dictada, y que tiene que ser integrada con los estudios referidos anteriores en términos acumulativos, es decir, hay que incorporar también en la declaración de impacto ambiental los efectos acumulativos. Pero además de esto, establece una serie de recaudos que en rigor son fuertes condicionamientos para el Ministerio de Ambiente a la hora de dictar una nueva declaración de impacto ambiental. Por un lado, pone en la mesa a la Administración de Parques Nacionales, es decir, requiere que participe Parques Nacionales para que pueda cumplir con el rol que tiene encomendado, por un lado, por la ley 22.351, que es la ley de parques nacionales, monumentos naturales y reservas naturales, y por otro lado, para que también la Administración de Parques Nacionales pueda velar en función de las responsabilidades que tiene por la ley 23.094, es la ley que declara monumento natural a la ballena franca austral, ¿no? Teniendo en cuenta un poco lo que comentaba antes Rafael, que uno de los argumentos, entre tantos otros, pasa precisamente por acá. Y además, dice que Parques Nacionales tiene que participar, pero que hay que valorar las opiniones, los dictámenes que se toman en función de las nuevas medidas que vaya a determinar el Ministerio de Ambiente. Es decir, le está diciendo, por un lado, bueno, tiene que participar en el rol o en la función que tiene en función de las leyes vigentes, pero además que las opiniones que emitan, los dictámenes que establezcan en el marco de la causa, tienen que ser consideradas por las autoridades de aplicación. Por otro lado, otro recaudo que no es menor, debe valorarse también las intervenciones participativas organizadas a nivel municipal, la audiencia pública consultiva de fecha 30 de mayo del 2022 y la audiencia nacional, ¿no? Las audiencias en este sentido han sido categóricas y más allá de el estatus jurídico o el estatuto jurídico que tiene nuestro sistema, las audiencias y el carácter muchas veces no vinculante a la hora de la
regulación del proceso de evaluación de impacto ambiental, lo que está haciendo acá la Cámara es nuevamente traer y poner sobre la mesa el valor que tienen las audiencias públicas, el valor que tienen la producción científica, académica y popular que se dieron en esas audiencias públicas a la hora de tomar alguna decisión de estas características y concretamente, insisto, en el marco de la declaración de impacto ambiental complementaria. Por otro lado, y no es un dato menor, un poco también por el rol que venía teniendo hasta ahora, debe incluirse al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el control y fiscalización de la declaración de impacto ambiental y el correspondiente plan de gestión ambiental. Y además, las indicaciones de la declaración de impacto ambiental que se dicten a consecuencia de todo esto, deben ser emitidas, dice la Cámara, de manera asertiva y no en modo potencial o condicional. Esto también es un poco casi una anticipación que hace la Cámara a los efectos de evitar cualquier planteo futuro, donde, bueno, si bien es clara la Ley General del Ambiente y la doctrina de la Corte conteste en determinar que las aprobaciones, los actos administrativos por los cuales se resuelve la declaración de impacto ambiental tienen que rechazarse o aprobarse, la Cámara un poco se adelanta, ¿no? En ese sentido y le pide que sea de carácter, insisto, asertivo. Digo, en general, para ir redondeando, en todo caso podemos luego discutir un poco más, la justicia mantiene la suspensión del proyecto offshore, pone importantes y, como señalábamos recién, complejos condicionamientos para emitir un nuevo dictamen, y en un punto que fue el punto que finalmente se termina de algún modo tomando el Estado Nacional y la prensa oficial, la Cámara termina dejando sin efecto la cautelar recurrida, sustituyéndola por esta nueva cautelar, ¿no? Este fue el argumento que generó algunas interpretaciones disruptivas, no para las organizaciones de la sociedad civil y no para una sana interpretación, digo, del derecho, sino más bien la necesidad del Estado Nacional de celebrar alguna victoria en la cautelar. Pero en términos generales, y con esto voy cerrando, hoy por hoy la cautelar, o por lo menos esta nueva cautelar dictada por la Cámara, ratifica la prohibición e impone, ¿no?, la necesidad de una declaración de impacto ambiental complementaria con todas estas condiciones. Cierro acá y obviamente que quedamos Sí, ahora al final posteriormente para algún debate y posterior. Sí, ahora habría que darle 10 Bueno, minutos, gracias. habría que muchas gracias, Lucas. Ahora vamos a ver cómo... Ahí, Julieta, te vamos a amplificar para verte más grande acá. Claro. Ahí está. Bárbaro. Bueno, gracias por esta invitación, que es muy lindo también en estar de este lado y ver que está Gustavo, Ale Pastor, o sea, distintas personas con quienes compartimos esta defensa del mar, y también esta querella. Así que, Julieta, bueno. discúlpame Sí. 2 segundos porque tenemos un problema acá con el volumen. Ahí voy Dale, a si buscar querés a yo alguien sigo a ver si lo puede hablando para ver resolver. si lo chequean ahí. Hola, hola.
Desenchufar y volver a enchufar tendría que... Ah, capaz que vos decís que desconectó. A veces pasa cuando A ver, probar ahora. pasa. Hola, hola, ¿se escucha? Buenas, ¿no se escucha? Hola, hola, hola. No está al máximo, eso es lo malo. ¿Al máximo? Sí. Ahí estamos, un segundito. A ver ahí, Hola, hola, ¿me escuchan? ahí está Samsung. Sí. Debería salir por ahí. Ahí te escuchamos bien, Juli, si querés. Dale, Dale para trato adelante. trato de hablar más fuerte. Claro. Claro, seguramente quienes estamos en el Zoom escuchamos, pero hay que ver que quienes estén allá nos escuchan. Bueno, gracias por esta invitación. Como les decía, también de este lado está Gustavo Huisi, está Ale Pastor, algunas de las tantas personas con quienes compartimos tanto las acciones en la calle como las querellas judiciales. Bueno, gracias nuevamente por darnos espacio para hablar, por todo lo que fueron explicando que realmente ha ocupado gran parte de nuestras vidas en estos tiempos. Bueno, contarles un poco, ya los chicos contaron bastante el tema de cómo fueron los últimos tiempos. Quizás sumar que se llevaron a cabo algunas instancias extras digamos, de consulta popular, bueno, quienes estamos digamos, en las calles estuvimos denunciando también porque las consultas que fueron supuestamente populares fueron bastante más irregulares que lo que se anunciaba. De hecho, hubo una consulta municipal en la ciudad de Mar del Plata, que al cierre de la inscripción nos enteramos que era municipal, pero bueno, las mismas reglas no contaban para quienes eran empleados de YPF, porque quienes eran empleados de YPF podían no vivir en Mar del Plata y participar de la audiencia, en cambio la ciudadanía de Mar del Plata era la única que podía participar y el resto del país no tenía voz en esta falsa consulta popular. Parecía casi un partido de fútbol, como lo iban, todos los días salían en las noticias las novedades de la consulta, como iban los resultados. Finalmente nunca apareció el resultado final del partido, lo omitieron, porque fue favorable justamente para quienes estamos en contra de este proyecto, más allá de que había un montón digamos, de personas puestas a propósito para defenderlo. Siguió apareciendo una gran mayoría de personas que decíamos que no a las petroleras en el mar. Y sí, lo que ustedes comentaban, apareció en los titulares de los diarios una total desinformación con respecto a la causa judicial, porque se mencionó que ya no estaba vigente la cautelar, como dando por supuesto digamos, que nunca, no mencionando que existía una nueva cautelar y que seguía frenado el proyecto, al contrario. Los diarios, tanto locales como algunos diarios nacionales, salieron a decir a dar a entender que el proyecto podía seguir adelante. O sea que, bueno, la total desinformación, lo cual no es de sorprendernos porque también estamos participando digamos, en otros espacios asamblearios a nivel nacional y ya tenemos la noticia de hace unos días de la asamblea de Andalgalá que quiso ir al canal de la televisión pública y le negaron la posibilidad de hablar, o sea que ya vemos que los medios de comunicación informan en base a los intereses económicos digamos, de quienes les están pagando la pauta publicitaria. Y en cambio dejan totalmente calladas las asambleas populares y bueno. Contarles que con respecto a quienes estamos en este amparo y cautelar, también formamos parte de una asamblea, que es la Asamblea por el Mar Libre de Petroleras, que está conformada por un grupo mucho más amplio de la ciudadanía. También hay algunas organizaciones que no están dentro de la asamblea, pero es interesante ver cómo son muchos los sectores de la sociedad que se han movilizado por esta causa para defender el mar. Y eso también habla de la pluralidad de voces que todo el tiempo están defendiendo, informándose con respecto
respecto a todo esto. Y me parece súper importante mencionar el lugar central que justamente que ocupan las generaciones futuras en todo esto, que como bien mencionaban en un comienzo, este tipo de querellas donde está en el centro las futuras generaciones, cada vez empiezan a tomar más relevancia, y sobre todo entendiendo que justamente la naturaleza o los animales empiezan a ser sujetos de derecho y no solamente considerados objetos que podemos, sino que la relación también de las próximas generaciones con esta naturaleza está súper, o sea, está más que interrelacionada, porque si no hay naturaleza no hay futuro. Entonces, bueno, me parece súper válido también ese enfoque. Y después, con respecto a lo local, bueno, decirles que constantemente nos estamos organizando, seguimos, digamos, ahora como casi que hubiéramos tenido una pequeña pausa después de tantas semanas digamos, de instancias así de consulta popular, pero que es una pausa que entendemos que es solamente momentánea, porque como todo esto sigue en pie, el proyecto de parte del gobierno sigue en pie, también negarle mucho la autoridad a muchas de las personas que estuvieron, muchos científicos que estuvieron diciendo el no a las petroleras, pero de parte del Estado hay desestiman las intervenciones que no sean de quienes la propusieron, justamente las propias empresas. De cara a un contexto internacional en el cual todo este proceso que llevamos a cabo en lo local también nos ha llevado a conectarnos con otras poblaciones de otros lugares del mundo, como es el caso de Sudáfrica, Nigeria, Ecuador, Perú. O sea, estamos en contacto con organizaciones de distintos lugares del planeta, de territorios donde esta problemática ya ha traído consecuencias devastadoras. Entonces, justamente tomando esos ejemplos para que no se vuelvan a repetir en nuestros propios territorios, y a su vez generando alianzas mundiales, porque de hecho estamos en alianzas mundiales, muchas de las organizaciones, y viendo también que cada vez hay más movimientos en todo el mundo con respecto, por ejemplo, existen movimientos en contra de Shell. En el caso de Nigeria, el lema Shell Go to Hell lleva ya años, y ahora hay organizaciones directamente que están queriendo frenar a Shell, entre una de las tantas organizaciones digamos, empresas que se quieren frenar. Y de cara también a que este mes de junio con el G7 va a estar bastante movidito el panorama en Europa, y vamos a estar acompañando muchos países con movilizaciones también con respecto a los reclamos que se están haciendo en base a que el norte global sigue todavía empeorando aún más el extractivismo en el sur, y pareciera que a pesar de que se nos está hablando de que la crisis climática que vemos a diario con temperaturas altísimas en la India, o bueno, los ríos desbordados en Brasil hace una semana, o sea, pareciera que todo esto no lo ven quienes están diseñando las políticas, porque no lo toman en consideración, pero bueno, la ciudadanía organizada sí lo toma en cuenta y dice: basta a este tipo de modelo, necesitamos urgente una transformación sistémica, seguramente, no solamente energética, porque va a ir de la mano de muchas transformaciones, pero sabemos que en los próximos años estos panoramas así tan desoladores en cuanto a lo ambiental se van a ir todo el tiempo volviendo más frecuentes, porque bueno, hay una comunidad científica que lo viene anunciando desde hace décadas. Si quieren, les abro un poco a las preguntas. No sé si quieren que cuente un poco más de cómo es el tema en Mar del Plata. Contarles que, bueno, que puedan seguir en las redes sociales a la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Yo formo parte de COSDEMAR, que es una pequeña agrupación ambiental, que también es casi un medio de comunicación. Después también es activo dentro de Extinction Rebellion, y bueno, y también justamente de la Asamblea. Y que justamente hay mucha pluralidad de espacios, que eso es me parece lo más rico digamos, de que siga habiendo mucha pluralidad y de participación, y que se necesita cada vez más que la ciudadanía participe, porque a veces todavía somos una
una gran minoría de ciudadanos tomando acciones con respecto a lo ambiental, y me parece que de cara a esta situación de un futuro muy cercano, es casi necesario que cada uno esté activando de alguna forma una transformación en cuanto a nuestra forma de vivir y relacionarnos con la naturaleza que somos. Ya que voy a hacer esto, así nos podemos ver. Uli, ¿me escuchás? Sí, sí, sí. Uli, yo tenía una pregunta para que compartas con el Sí. público presente, tanto presencial como virtual. Ya la hibridez nos marca hacer la distinción. ¿Podés contarnos un poco más sobre las movilizaciones sociales en Mar del Plata? ¿Cómo fue el proceso por el cual se fueron creando y consolidando determinados colectivos en distintos puntos alrededor de Mar del Plata, que se movilizaron incluso masivamente a principios del año 2021, y que, bueno, de alguna manera, perdón, de 2022, ya perdí noción del tiempo, y que eso de alguna manera un poco colocó a la costa atlántica, sin perjuicio que tiene toda una historia de muchos años de luchas en favor de la protección de áreas naturales protegidas, frente a los extractivismos urbanos e inmobiliarios, frente a la contaminación de las industrias, frente a las fumigaciones con agrotóxicos. Digo, sin perjuicio de esa lucha, creo que lo que ocurrió fue que hubo con mucha centralidad por parte de la costa atlántica, las organizaciones socioambientales de la costa atlántica, en relación a este tema que las aglutinó en función de cada una de las agendas que tenían y se fusionaron en las calles, y eso generó como una fuerte incidencia sobre el debate político que se estuvo dando en los últimos años. Sí, con respecto a las movilizaciones, como vos decías, ya, por ejemplo, la Asamblea Paren de Fumigarnos lleva más de una década en Mar del Plata denunciando el tema de los agrotóxicos. Después, algunos de quienes, por ejemplo, con Gustavo y con Ale, nos cruzábamos antes en lo que era el Foro Costero, que era un foro que existía acá en Mar del Plata, ya hace unos 4 o 5 años, y quizás más. También muchas personas nos conocíamos de las marchas por el clima, o las marchas, o marchas que hubo, por ejemplo, cuando fue lo del gran incendio del Amazonas, entonces nos habíamos empezado a conectar, digamos, en esas movilizaciones. Después, durante el 2020, se detuvieron todas las acciones. Sí, nos reencontramos en las calles con algunos compas cuando fue lo del acuerdo porcino, cuando empezaron con todo el tema del acuerdo porcino, y ahí éramos prácticamente los únicos grupos sociales que estábamos marchando en defensa, digamos, de algo, porque eran momentos en los que no, en Mar del Plata por lo menos no había movilizaciones. Entonces ahí arrancamos, nos conocimos con algunas personas que, bueno, con varias ahora estamos en Ecos de Mar o en otros grupos. Y después, yo prácticamente de este tema de las petroleras lo sé desde el día que sale el decreto de Macri, o sea, desde un comienzo me llegó la información, y después, ya en el 2019, me acuerdo que había ido a un encuentro empresarial, que había de distintos emprendimientos, y ya había sectores de la Cámara Empresarial de Mar del Plata, como es el grupo QM, que está en el Parque Industrial Batán, anunciando la próxima instalación de los pozos petroleros, lo cual en el 2019, cuando todavía no se hablaba nada de esto, ya salían a decir que le iban a dar trabajo a un montón de gente. ¿Cómo? No sé, hubo una persona que habló. Bueno, eso fue en el 2019. Durante el 2020, mientras estábamos movilizándonos con el tema del acuerdo porcino, empiezan a aparecer numerosos cetáceos muertos en la costa, lo cual nos llamaba la atención porque es algo insólito en la costa de Mar del Plata. Yo en el 2019 había vivido un varamiento masivo de orcas en el partido de Mar Chiquita, que también era algo poco habitual, y después en el 2020 empiezan a aparecer en una semana con una sudestada aparecieron unas 5 ballenas muertas en distintos puntos del país, que a nosotros nos llegaba la información a través de Ecos de Mar, como es casi un portal de información, la gente nos mandaba
nos mandaba fotos y ahí pudimos constatar que eran 5 animales en una semana, pero que probablemente hayan sido más porque todo el mundo estaba en el encierro, digamos, de la pandemia, así que es probable que hayan aparecido más animales y no nos hemos enterado. Seguimos, digamos, ahí tratando de saber qué estaba pasando, hasta que después entramos en comunicación con gente de Greenpeace que nos confirman que ya se venía realizando exploración sísmica, que era un poco lo que sospechábamos, pero en aquel momento yo me acuerdo que ni sabía lo que era la exploración sísmica, o sea, me puse a investigar a ver qué pasaría, qué podría estar pasando, sabiendo ya lo del proyecto que se venía diciendo, el proyecto offshore, pero como no se nos anunciaba nada de que se estuviera operando, se estuviera haciendo algo, no teníamos ninguna certeza de que eso estuviera ocurriendo. Y después de esta confirmación de parte de Greenpeace, más o menos creo que fue en febrero o marzo del 2021, fue la primera movilización, que esa movilización fue pequeña, y tardamos unos cuantos meses en lograr reunir, digamos, a un grupo de gente, porque realmente en ese momento era ir y hablar con distintos espacios, en distintos espacios asamblearios o ambientales de Mar del Plata, y que la gente no lo pudiera creer. Básicamente o sea, pasaba eso, o sea, yo me acerqué en varias oportunidades a distintos espacios, y era como que no, pero esto no puede estar pasando, o sea, no daban crédito a que esto estuviera ocurriendo. Y recién hace un año se hace una gran movilización, que en ese mismo día nace la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, y es una asamblea que fue creciendo, y que creció mucho más, de hecho con lo del 30 de diciembre, con la noticia justamente de que se aprobaba el proyecto, creció mucho más el tema de la asamblea, porque llegamos a tener una movilización el 4 de enero de este año de unas 25.000 o 20.000 personas en la calle, que no solamente para las movilizaciones ambientales, sino para las movilizaciones en general fue algo sin antecedente. Así que ese fue el Atlanticazo. Al mes siguiente tuvimos el Oceanazo, fue un oceanazo mundial, que era lo que yo les decía, que armamos una alianza con 19 países, se realizaron acciones en todos estos países en el mismo día, hubo una transmisión vía streaming, no hubo un solo medio de comunicación dando registro de lo que estaba ocurriendo en Mar del Plata, cuando la manifestación fue del mismo tamaño que la del 4 de enero. Hubo un silencio total, ninguno de los medios locales lo cubrió, fue una cosa, realmente no se podía creer la cantidad de gente que había y cómo se puede silenciar semejante cantidad de personas en la calle. Y ahí veo que Ale está comentando, Ale Pastor, y dice: a mí me preocupa mucho la manipulación de la información por parte de quienes deberían brindarla en tiempo y forma. Y al estar en falta mienten descaradamente, como vemos en los argumentos que esgrimen empresas y el Estado para vendernos espejitos de colores, con el fin de seguir la inercia de negociados asociados a la mercantilización de la... Bueno, no me baja. Pero bueno, viene un poco de lo mismo que les estoy comentando. O sea, es increíble cómo los medios de comunicación han tapado todo descaradamente, como si no existiéramos. ¿Cómo se puede silenciar a 20.000 personas que están en la calle? Me pregunto. O sea, y es una constante, porque además formamos parte de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, que también estamos en red, digamos, con todas las problemáticas ambientales que en este momento hay en nuestro país, que son un montón, cada día son más. Cada territorio tiene sus diferentes situaciones, y bueno, así como les decía en un comienzo, lo de la televisión pública que le niega la participación a la Asamblea de Andalgalá, nos sucede en nuestra ciudad con los propios medios de comunicación que nos niegan la voz en los canales, en las radios, en los diarios. Son muy pocos los medios que nos cubren, y por lo general son medios más de carácter un poco más independiente, o un determinado programa de radio cubre, pero bueno, también calculo que bueno, que tiene que ver con la independencia de la pauta que está sosteniendo el programa y que está sosteniendo a los canales. Y bueno, decirles que sí, que es un movimiento que desde que en enero de este año arrancamos,
lógicamente cuesta sostener en el tiempo tanta cantidad de gente movilizándose, aún así sigue habiendo una participación bastante buena. Todo el tiempo estamos preguntándonos de qué manera llegar más a la gente, pero con esto mismo que les digo, también es un trabajo arduo, porque si encima hemos caminado, por ejemplo, hace 2 semanas en plena consulta popular, caminamos, por ejemplo, por la calle 12 de octubre, que es la calle del puerto, digamos, una calle bastante concurrida, y donde trabaja gente o sea, circula gente que trabaja en el puerto, y uno va hablando con la gente y se encuentra con que más de la mitad de la gente no tiene idea que se está llevando a cabo este proyecto. O sea que todavía hay una total desinformación de parte de la gente. Y es un trabajo de hormiga de tener que estar hablando con cada persona y contándole. De hecho, ese mismo día nos acercamos a uno de los sindicatos del SOIP, uno de los sindicatos de trabajadores del puerto, de la industria pesquera, y también estar en la sala de espera del SOIP y hablar con gente que es empleada justamente pesquera y que no sepan de este proyecto. Entonces, bueno, hay una clara intención de que la gente no sepa lo suficiente como para no poder estar informadas y tener una opinión al respecto. Y bueno, con respecto justamente a los últimos tiempos, también en los distintos sindicatos del puerto al principio había una neutralidad y después ha habido algunos de los sectores sindicales pero que tienen que ver más con sectores digamos, con las cúpulas de los sectores sindicales, no tanto con el trabajador, que ahora se han empezado a apoyar el proyecto. Pero, por ejemplo, no sé, el sindicato de remolcadores, o digamos, la pesca, dentro de la pesca todavía hay sindicatos que no se han postulado de una forma a favor o en contra. Sí hay algunos que se mantuvieron a favor, pero también hay sectores que no han demostrado si estaban a favor o en contra del proyecto. Lo cual siempre nos da la pauta de que para postularse no están teniendo en consideración a sus propios trabajadores para la toma de una decisión que sea desde abajo. Por lo general son las cúpulas sindicales las que se están pasando seguramente los sobres bajo la mesa con gobernantes y empresas, y lo mismo sucedió también hace poco con la universidad. Tenemos la Universidad de Mar del Plata, que el rector se manifestó en contra total a este proyecto, pero después dentro de lo que sería ciencias exactas, dentro del Consejo Académico de Ciencias Exactas, hubo una situación que fue bochornosa, porque hubo una asamblea que nos enteramos, distintas personas de la ciudadanía participamos de esta asamblea. Parece ser que habían estado elaborando un documento durante 8 meses en el que se mostraban estar en contra del proyecto. 24 horas antes, un sector de la misma asamblea, del Consejo Académico, elabora un nuevo documento neutral, neutral entre comillas, que explicaba qué hacer en caso de accidentes, o sea, cómo bajar los impactos en caso de accidentes, o sea, que esa falsa neutralidad estaba dando por aprobado ya el proyecto offshore. Y ahí, bueno, asistimos a una gran discusión entre las personas del Consejo Académico, y en esta gran discusión, por mayoría de 6, o sea, eran 10 personas, por mayoría de 6 personas gana este nuevo informe que habían elaborado 24 horas antes y que daba por aprobado el proyecto offshore. O sea y esto fue denunciado, y no solo que fue denunciado, sino que está grabado todo, donde se ven las discusiones y se ven también las justificaciones que daban, que denotaban mucha ignorancia de parte de gente que debería haber estado claramente más informada, pero que no es su sector, el sector marino, y justamente o sea, claramente quienes habían elaborado eso no estaban ni siquiera actualizados en cuanto al nuevo informe del IPCC, porque denotaban mucha ignorancia con respecto a las fechas que se manejan en el último informe.
y también con respecto a la cuestión offshore. De hecho, le hemos hecho varias intervenciones o preguntas quienes estábamos ahí que no teníamos derecho a voto, o no las sabían contestar, o por ejemplo no sabían no conocían de otra técnica que se utiliza para encontrar yacimientos de petróleo que nos había contado Irene Weiss, la bióloga y ecóloga, nos había dicho, nos había contado que la exploración sísmica no era la única. De hecho hay un vivo que hicimos con respecto a este tema, y quienes estaban ahí firmando este documento no conocían eso. O sea, entre otras cosas, tampoco nos dieron una respuesta satisfactoria con respecto a los animales marinos que aparecieron muertos y de los cuales no se hicieron necropsias. Yo tengo una pregunta para acá, para Lucas y para Rafa. ¿Qué perspectiva ven ustedes respecto del caso, por un lado? Y segundo, si hay articulación entre los distintos abogados y abogadas que participan en las distintas acciones judiciales, o no, digamos, en el trabajo. Bien, ¿querés hablar vos? Bueno, las perspectivas son, a ver, uno tiene ciertas expectativas positivas sobre la marcha del proceso, también partiendo de la base de lo que fue la primera acogida de las causas o del proceso por el juez Martín y luego por la Cámara. Obviamente que es un proceso abierto, es un proceso que en rigor la materia de fondo está en debate, pero hay muchos argumentos, digo, fuertes que difícilmente puedan ser vulnerados en un proceso si se tramita de manera seria y responsable. Quizá los argumentos climáticos, ¿no?, son los argumentos que un poco, por parte de la praxis judicial argentina, no sea un argumento central o esencial o dirimente dentro de las causas de las petroleras offshore, pero hay otros argumentos que están ligados más a cómo se tiene que tramitar el proceso de evaluación de impacto ambiental, a cómo se tiene que instrumentar e implementar los mecanismos de participación, cómo tiene que de pronto conjugarse el flamante acuerdo de Escazú en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y a pesar de no contar con una ley de impacto ambiental, pero digo, ese hay un argumento que refuerza esta idea, en materia de biodiversidad. Todo eso creo que coloca la causa de petroleras en un escenario abierto, pero con posibilidades concretas de que las nuevas declaraciones de impacto ambiental, más allá de que pueden existir sobre esta declaración alguna vía recursiva, todavía hay plazos procesales corriendo, pero bueno, todos sabemos un poco la complejidad y la dificultad que tienen este tipo de procesos. Tal es así que la Cámara misma, en uno de los puntos, no aplica costas, no aplica costas a ninguna de las partes, por entender que es un tema novedoso, ¿no? Es decir, por entender que es un tema complejo. Sin perjuicio de eso, y un poco en función de lo que también comentaba Julieta, creo que el rol y la función que están teniendo las movilizaciones populares y sociales, ¿no?, que sabemos que en muchos casos es la antesala de algunas conquistas judiciales y también legales, creo que influye mucho. Creo que hay que sostener fuertemente el trabajo articulado y las redes con esas asambleas, porque el juez, jueza o tribunal nunca toma, o generalmente no toma las resoluciones en la soledad del despacho, sino un poco también olfateando, ¿no?, la dinámica del poder. Muchas veces el poder en el Estado, otras veces el poder en las empresas, pero también el poder en el pueblo, en la ciudadanía organizada. No sé si respondí un poco la pregunta, sí, Valeria. No, después lo otro era, porque hay algo que me parece que está empezando a suceder más habitualmente, no sé si están de acuerdo, pero que ante conflictos ambientales aparecen muchas demandas, todas juntas. Eso es algo nuevo, creo, por lo menos en la cantidad en la que se ve, por ejemplo, en este caso, o en el caso del Delta del Paraná, que bueno, también tiene como varias demandas muy disímiles entre sí, con argumentos bastante diferentes, algunas más clásicas, otras más innovadoras. Y lo que me pregunto es cómo se hace con el trabajo con con esos actores que están atrás de cada una de las demandas. Si hay un diálogo, no hay un diálogo, si es posible o no. Imagino que no debe ser tan fácil tampoco, porque cada uno se plantea argumentos distintos porque tiene algunas certezas distintas. Sí, exacto. Sí.
Y supongo que habrá también una puja acerca de cuál es el mejor argumento, cuál es la mejor certeza. Pero bueno, no sé, todo esto es suposición. No, pero yo Pero me parece que se está dando ratifico, muy, estoy de es como acuerdo. que se va dando más asiduamente que antes. Claro. Esto de un caso de un nivel muy grande de complejidad y a su vez también que genera mucha movilización social y que se rodea de un montón de demandas, Claro. con un objeto Claro. parecido. Hay algo ahí que yo diría dos cosas ante eso. Eso creo que es así, y lo que efectivamente está ocurriendo esto. Otra cosa que ocurre además es que a veces no solamente tenés varias demandas en relación a un caso, sino que tenés a veces coaliciones de organizaciones en torno a un caso, muchas organizaciones. Quizás eso era más común. Sí, eso me parece que sí, pero no sé tanto. en líneas generales hay un incremento de ejercicio de una abogacía ambiental, producto también de, bueno, de muchas razones que tienen que ver con la creciente y quizás progresiva centralidad que la cuestión ambiental está teniendo en distintas latitudes, y a las cuales Argentina es de excepción, progresivas instancias de profesionalización de determinadas organizaciones y colectivos socioambientales. Pero en relación a lo segundo, creo que hay un riesgo muy fuerte asociado a la fragmentación o a la incomunicación que existe entre las distintas estrategias que se oponen frente a un caso. Hay muchos riesgos. Yo no lo aconsejaría. En general creo que ahí se ha cometido un gran error. Tendríamos que haber dialogado más con las organizaciones que han interpuesto cada uno de los amparos. Precisamente porque pasa esto. Puede haber 4 teorías del caso distintos. De hecho, las hay. Una teoría del caso planteaba que este era un caso precisamente sobre reconocimiento de las ballenas como sujeto de derecho y metieron una acción de habeas corpus. Yo particularmente no estoy nada de acuerdo con esa teoría del caso. De hecho, el habeas corpus fue rechazado in limine, y por suerte la justicia lo recondujo en virtud de la Ley General del Ambiente y lo transformó en una acción de amparo a pesar del servicio formal que tenía. Pero más allá hay 4 teorías del caso distintos, hay 4 potenciales enfoques probatorios diferentes, hay 4 líneas argumentales que pueden estar completamente diversificadas y al mismo tiempo con distinta centralidad. Y los esfuerzos se fragmentan, decía, lo cual no es algo bueno para las organizaciones socioambientales de Argentina ni para generar ningún tipo de organización de derechos humanos, porque precisamente si hay algo que no está desarrollado en Argentina y en muchos otros países de América Latina es el tercer sector. Tenemos siempre un fuerte desarrollo del Estado con sus distintas agencias, el mercado está hiperorganizado en términos de federaciones, espacios de consolidación, financiamiento, etc. Y el tercer sector, las organizaciones de la sociedad civil, le ha costado mucho en los últimos años en nuestra región desarrollarse con ese nivel de consolidación y de alianzas comunicadas estratégicas. Al mismo tiempo también, 4 estrategias diferentes pueden también, o varias estrategias diferentes, pueden inhibir la presentación de futuras estrategias en relación a este caso u otros casos. Si uno mira un poco el panorama de offshore hoy, puede darse cuenta de que estamos cuestionando un permiso, entre otros 11 permisos o más que existen en relación a distintas áreas, frente a otras provincias, con donde incluso puede haber una teoría de caso diferente. Y en el futuro, quizás lo que yo aconsejaría es que se genere mayor sinergia a la hora de construir alianzas lo suficientemente sólidas y estables para llevar a cabo un proceso de litigación más unificado y menos fragmentado. No sé si, perdón, que no nos acordamos de dar la palabra, no sé si quieren hablar, veo que hay unos mensajes ahí. Sí, Si alguien quiere abrir el micrófono, comentar algo, igual ahora miro el chat. yo aprovecho para saludar a María Alejandra, que no la saludé antes, Acá ves. que Sí, mandó un par de mensajes. ¿Por qué no puedo ver el chat entero acá? A mí me preocupa mucho, bueno, esto ya lo había leído Julieta. Bueno, lo de la facultad, como graduada de la Facultad de Exactas y Naturales, siento mucha vergüenza por los episodios que está contando Julieta, es lamentable, que manda Verónica. Y acá Ale Pastor dice, gente, debo retirarme a otra charla sobre avances sobre bienes comunes en Mar Chiquita. Todas las luchas son la misma, gracias por charlas como estas tan necesarias. Que habrá que replicar y replicar hasta hacer despertar a la comunidad dormida, gracias ahí a todos. María Alejandra de Surfrider, junto con Gustavo, tiene muchos años de historia de luchas en la costa atlántica en relación a distintos temas. Tuve oportunidad de conocerlos en diciembre del año pasado y la verdad que hemos podido compartir distintas experiencias
Y bueno, que no solo se circunscriben a Mar del Plata, está ocurriendo a Mar del Plata, sino en muchas otras localidades de la costa atlántica, donde se oponen resistencias de organizaciones y de colectivos socioambientales, así que la verdad que hacen un trabajo espectacular, con mucho compromiso y muy admirable. Es interesante también ir viendo, porque uno acá está como teniendo el privilegio de ir viendo cómo se está construyendo desde el momento cero la litigación climática en Argentina. Este es el momento cero, o bueno, un poco más de cero ahora, pero es ahí el momento inicial. Eso es re interesante verlo, porque algo que a mí vieron que hay muchos observatorios y plataformas que van siguiendo los litigios ambientales en un montón de lugares, y en un montón de lugares ya hay cientos de casos. Estados Unidos fundamentalmente, Australia, algunos países europeos, pero suelen tener una impronta diferente. Acá están como más asociados a la afectación de recursos naturales en particular, y eso es como una novedad, me parece, en cierto sentido, no sé si latinoamericana solamente, pero bueno, por lo menos nuestra región aporta un poco eso. Y es interesante ver cómo se va asociando a otros procesos también innovadores. Hay como una gran creatividad jurídica, me parece, en América Latina en estos últimos tiempos. No solamente por lo de los derechos de la naturaleza, por varias otras cosas. Escazú también es una gran innovación que es única en su tipo. Y capaz que el litigio climático adquiere una fisonomía propia y diferente de lo que es en otros lugares. Pero bueno, eso va a haber que ir viéndolo en el devenir del tiempo, y tal vez por ahí también pienso que este tipo de casos puede ser como, al principio yo mencionaba esto que decía Nick acerca de la complejidad que tiene el cambio climático, porque es un proceso, entonces algo que está permanentemente en rearmado de alguna manera, y eso es muy difícil de asir para el derecho. Pero por el otro lado también, esto de identificar que en casos ambientales también hay una variable climática, tal vez los litigios climáticos por naturaleza, o bueno, que son presentados como litigios climáticos, pueden despertar también la suma argumental en otros casos ambientales más habituales, por decirlo de alguna manera, que no incorporan esa variable, aunque sean casos sobre deforestación, sobre inundaciones, sobre etcétera, pero que no incorporan esa variable, y hoy por hoy, con la centralidad que tiene el tema climático a nivel global y a nivel de agenda ambiental, me parece que puede ser un buen argumento para reforzar casos, X casos, ¿no? Que hoy en día no tienen esa visibilidad. Si es un caso de deforestación, es deforestación, pero tal vez no se hace el cálculo de qué es lo que eso genera en términos climáticos. Claro. No está esa costumbre. Hace 20 años un caso sobre bosques hubiera sido un caso sobre bosques. Hoy un caso sobre bosques en Argentina o en cualquier otro lugar del mundo es un caso que también tiene que tener una variable. Y hoy un caso sobre bosques, tal vez en Argentina o tal vez en América Latina, es un caso sobre bosques con cuestión climática y con cuestión de derechos de la naturaleza incluidos también. Tal cual. Y hay del valor que el bosque tiene per se. Y hay una realidad, digo, el valor de la creatividad del caso, ¿no? Sí. Las fronteras del litigio climático, por lo menos en Latinoamérica, no están todavía definidas. Entonces eso permite de que uno pueda o reforzar el caso o armar un caso típicamente climático, ¿no? Hoy no tenemos un caso en la región, salvando por ahí el caso que mencionaba hoy de Amazonía colombiana, que sea más climático o puramente climático. Es como que hay una mixtura de argumentos. Lo que sí es cierto es que la enorme mayoría de los temas se terminan relacionando, linkeando con los argumentos climáticos, ¿no? O sea, podemos construir un caso de afectación de derecho a la alimentación adecuada y comunidad de pueblos originarios, y puede estar el argumento climático acompañando ese caso, ¿no? Es como, o la pérdida de diversidad biológica y cultural, y estar también acompañando el argumento climático. Es como que la justicia climática en alguna medida termina siendo muy permeable a poder acompañar otros litigios ecológicos o ecosociales que hace quizá 10 años o 15 años atrás eran impensados, y hoy es casi una narrativa que se plantea con mucha más claridad, ¿no? También está bueno por ahí pensar, dado que en otras regiones del mundo ha habido ya muchos casos climáticos, que es lindo ver también que acá tiene una fisonomía propia.
porque no estamos importando una manera de litigar. Y eso me parece que no Claro. es menor. Claro. Lo que sí me parece que también, como ha pasado en otros casos ambientales, hay argumentos globales que se comparten prácticamente de manera Eso sí, ¿no? lineal, ¿no? Y los instrumentos internacionales, el Acuerdo de París, bueno, la legislación que tenga cada país. Hay algo interesante en ese libro que se acaba de editar de Rodríguez Garavito, que hay un artículo que habla de litigios climáticos de baja intensidad, que habla un poco de esto de pensar adecuadamente en términos estratégicos la litigación climática y plantea que quizás determinadas acciones administrativas, en donde a lo mejor la cuestión climática está presente pero no tiene centralidad, a veces puede llegar a generar resultados más efectivos en cuanto a procesos de recepción de la justicia de esa argumentación climática. A veces pensamos el litigio climático, creo, desde una perspectiva de una mega causa. Esta es una mega causa, por lo menos se transformó en una mega causa por los actores involucrados, por la cantidad de información disponible, por el expediente administrativo, por el volumen social que adquirió, etc. Pero hay otras estrategias, quizás incluso locales, en las ciudades, y muchos otros ejemplos en donde quizás siendo menos ambiciosos podemos lograr a lo mejor resultados más concretos. Porque también hay un gran problema con la dispersión de los argumentos. Por eso yo creo que la teoría del caso es muy importante construirla, incluso con las asambleas y con las organizaciones, porque no se puede encarar, está claro que un caso se puede encarar de distintas maneras. No voy a caer en la perspectiva de que hay una forma correcta de abordar un caso, pero sí creo que en términos de efectividad, previsibilidad, recepción jurisprudencial, argumentos disponibles, no es cuestión simplemente de plantear la variable climática como unas citas y después a lo mejor no requiere algún tipo de respaldo probatorio específico, que en este caso tuvimos como la ventaja de hacerlo, pero que a veces no siempre es así. Digo, no todos los litigantes climáticos, o en general los ambientales, cuentan con la posibilidad de que existan estudios científicos para aportar a la causa específicamente sobre el tema, ad hoc, sino que generalmente apelan a documentos científicos o informes genéricos, informes de IPCC que son importantes, son relevantes, pero que continúan de alguna forma ratificando esa suerte de imaginario del cambio climático y sus efectos como algo abstracto, como algo global, y después se pondera un poco la relación que tiene Argentina en relación a los procesos de calentamiento global, la relación entre países que más emisiones producen y los que menos emisiones producen, la variable de la deuda ecológica que está cada día más presente. En fin, creo que abre una puerta interesantísima, pero que al mismo tiempo requiere alianzas estratégicas para no dispersar esfuerzos y construir teorías del caso lo más sólidas posible. Está bueno eso que decís de la cuestión local, porque finalmente el tema del cambio climático tiene mucho que ver con esto de mitigación, adaptación, y eso es necesariamente en algún punto local. No totalmente local, pero bueno, tiene como una deriva local más visible o más concreta en un proceso que por ahí es más difícil de ver o de, no sé, de estar familiarizado o familiarizada con. Sí, inclusive los impactos del agronegocio, ¿no? que tanta narrativa se ha construido en este tiempo, se empieza también por ahí a ensayar, ¿no? la idea de agricultores que están directamente afectados por los impactos del cambio, del calentamiento global y del cambio climático, y por lo tanto se sienten como damnificados directos, ¿no? Como damnificados climáticos directos, ¿no? Y eso abre también ahí otra problemática y otra teoría del caso, ¿no? que también venía toda la idea del desplazado climático, no es tampoco algo totalmente nuevo, pero sí cómo se lo empieza de pronto a bajar a los territorios y construir, ¿no? Desde argumentos climáticos un caso que permita resolver la afectación de derechos no solamente ambientales o humanos, sino inclusive derechos culturales, derechos civiles, ¿no? Digo, y eso me parece que está bueno y no sé bajo qué estructura se va a ir moldeando mucho más claro, ¿no? O sea, el rol lo veíamos en alguna oportunidad, te había escuchado en alguna oportunidad, Vale, esto de el rol que fue tomando los derechos de la naturaleza del mundo, ¿no? Por ahí más asociado a la religión
en la India, más a la teoría de los sistemas en Europa y más indigenista, ¿no? O bajo la perspectiva indigenista en Latinoamérica. Creo que algo de eso puede ir tomando también fuerza en la región, ¿no? En clave quizá latinoamericana, darle un perfil al proceso climático que tenga que ver, por un lado, con la construcción del caso desde la teoría, pero también en la praxis, ¿no? ¿Quiénes son los actores? ¿Cómo se van determinando el proceso de conformación de las asambleas? ¿Cómo se van estructurando alianzas estratégicas, inclusive a nivel regional? Parece que eso está todavía en proceso, ¿no? En construcción. Sí, incluso también empiezan a aparecer algunas ideas medio riesgosas. Una que hace poco escuché, que en un caso de responsabilidad del Estado se utilizó el cambio climático como caso fortuito. Era un caso contra el tremendo, ¿no? Por inundaciones. Pero no, es el cambio climático, Claro. un caso fortuito, fuerza mayor, Claro. no tenemos responsabilidad. Duro eso, ¿no? Bueno, es Se puede peligroso, usar es muy para el peligroso. mal. Sí, es muy peligroso. Sí, no sé si cómo estamos por ahora. Son 7 horas. Sí, No capaz sé que si podemos queremos ir a lo cerrar. mejor a hacer un último comentario por parte de los que están conectados. Sí, no sé si ustedes, Darlene, Brisa, Belén, quieren comentar algo, preguntar algo. Por este lado no tenemos preguntas. No sé si la gente que está conectada quiere comentar o decir algo. Julieta, si querés comentar algo antes de que nos desconectemos. Agradecerles el espacio y agradecerles también, ojalá cada vez sea más la jurisprudencia ambiental, porque realmente es más que necesario que se dé este espacio y este tipo de, justamente, de litigios. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, si no ya podemos dar por cerrado el encuentro. La verdad que es muy, muy enriquecedor y bueno, muchísimas gracias Rafa, Lucas, Julieta, la verdad que estuvo todo muy bueno y bueno, seguiremos siguiendo el caso. Más adelante nos volvemos a encontrar y nos van contando en qué va todo, en qué sigue la cuestión. Ojalá, Bueno, ojalá gracias. que sea una victoria para el ambiente y para la gente. Así que, Chao, abrazo. Chau, no, chau. muchas gracias. Bueno, ahora paren porque esto me pone nerviosa. Cuando tenés que guardar la grabación. Exacto.